Escuchar a mi esposa confesarle a su madre que había encontrado un amante increíble fue como un cuchillo en el pecho. Yo estaba allí, escondido, sin querer creer lo que escuchaba. Su voz, alguna vez tan dulce, ahora revelaba secretos que nunca imaginé que fueran posibles. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Siempre pensé que nuestros problemas eran comunes, que las discusiones sobre el trabajo y la rutina eran normales. Pero allí, en esas palabras que se filtraron por la puerta entreabierta, todo empezó a desmoronarse. Él es diferente, dijo, casi susurrando, como si estuviera tratando de ocultar la emoción en su voz. Él me hace sentir viva otra vez, ¿sabes? Contuve la respiración y sentí que se me daba un vuelco el estómago. Hablaba como si yo fuera solo una sombra, una parte de una vida que ella ya había dejado atrás. En ese instante, me di cuenta de que nunca supe realmente quién estuvo a mi lado durante todos estos años. Cada cariño, cada gesto, cada «te amo», me parecía ahora falso, como una mentira que ya no podía sostener. Tras el shock inicial vino la ira, el deseo de confrontarla allí mismo, delante de su madre, para sacarle explicaciones por todas las noches en las que decía estar demasiado cansada, demasiado ocupada, pero en realidad estaba cediendo ante otro hombre. Pero no podía moverme, como si una fuerza invisible me mantuviera allí, obligado a escuchar cada sórdido detalle. Le contó a su madre sobre las reuniones secretas, las veces que se encontraban en lugares donde estaba segura que nadie los vería. Quería taparme los oídos, gritar, pero no pude. Sus palabras, dichas con una alegría que no había visto en meses, quedaron grabadas en mi mente. Cuando terminó la conversación, supe que tenía que hacer algo. No podía dejar que esta traición quedara impune, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Tomé las llaves del auto y fui a casa de mi suegra. Fue directa, contundente, como si ya supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Sí, es verdad, dijo, casi en un susurro. Ella está saliendo con otro hombre. La confirmación fue como una frase. Una parte de mí todavía quería creer que fue un error, que mi esposa se había dejado seducir por un momento de debilidad, pero ahora no había dudas. A la mañana siguiente, sin dudarlo, fui al registro civil y pedí el divorcio. Ella ni siquiera sabía qué iba. No quería más conversaciones, más disculpas. Necesitaba salir de esa mentira lo más rápido posible, dejar atrás al hombre que era junto a ella y reconstruirme. Pero lo que no sabía era que la traición que me devastó era solo una parte de la historia. La verdadera puñalada aún estaba por llegar. Porque, semanas después, cuando ya vivía una nueva rutina, intentando borrar lo sucedido, el azar hizo lo que nunca hubiera podido predecir. Conocí a su amante, cara a cara. Y no lo esquivó, no huyó. Al contrario, sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. Sabía que lo descubrirías, dijo, con un tono de desprecio que me hizo hervir de rabia. Después de todo, quería que lo supieras. Fue entonces cuando cayó la moneda. No era solo un amante, no era solo alguien que se había infiltrado en mi vida para robarme a mi esposa. Había algo más. Empezó a hablar, casi como si contara una historia que hubiera ensayado. Ella era fácil, ¿sabes? Solo me faltaban unos cuantos elogios, unas cuantas cenas, y ya estaba, ella estaba en mi mano. Mi sangre estaba hirviendo y quería lucir esa sonrisa arrogante. Pero continuó, cada palabra más venenosa que la anterior. ¿De verdad pensaste que era una coincidencia, que se enamoró por casualidad? Oh, no. Esto fue planeado cuidadosamente. Sus palabras sonaron como veneno, cada frase una nueva herida. Quería que ella cayera. Quería que sintieras lo que yo sentí. Porque, amigo mío, lo que tú pasaste ahora es solo una fracción de lo que yo tuve que soportar. No podía creerlo. Yo estaba allí, escuchando a ese hombre confesar que todo fue un montaje, una venganza fría y calculada. ¿Pero por qué? ¿Qué clase de odio era ese de que alguien pudiera dedicar meses, tal vez años, a destruir la vida de otra persona? Ella era una pieza en mi tablero, igual que tú, dijo, casi riendo. Y ni siquiera te diste cuenta. Las piezas empezaron a juntarse. Había algo en su pasado, algo que yo no sabía, que lo conectaba conmigo de una manera que aún no podía entender.
Mi cabeza daba vueltas, tratando de darle sentido al caos. ¿Por qué? Grité, finalmente perdiendo los estribos. ¿Por qué harías eso? Y fue entonces cuando reveló la verdad. Una verdad tan retorcida, tan cruel, que hacía que mi traición pareciera pequeña. Todo lo que creía entender estaba mal. Y de repente, las acciones de mi esposa, que antes parecían una traición banal, se revelaron como parte de un plan mucho más amplio, un plan en el que ella era solo una marioneta. Pero lo que me dijo en ese momento final, que dejó mi corazón helado y la ira consumiéndome, todavía resuena en mi cabeza. Una parte de la historia que no podría haber predicho, un secreto que lo cambiaría todo. Ahora, no se trataba solo de traición, no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia, de afrontar lo que se hizo y descubrir quién estaba realmente detrás de todo. La verdad estaba ahí, esperando a ser descubierta, y necesitaba saber, ¿cuál fue el precio final de esa traición? Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ninguna forma de traición. Las historias que escucharás son ficción, pero sirven para mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, erosionar la confianza y dejar profundas cicatrices. Prepárate para una narrativa intensa, llena de giros y momentos impresionantes. Ahora, respira hondo y prepárate para una historia impactante que despertará tus emociones. Buena historia. Alejandro siempre creyó que el amor verdadero era una combinación de suerte y dedicación. Cuando conoció a Sofía hace 8 años, sintió que había encontrado a la persona adecuada. Tenía una sonrisa encantadora, una forma cálida de acercarse a la gente y una risa que hacía sentir bien a quienes la rodeaban. Ella era el tipo de mujer que no necesitaba hacer ningún esfuerzo para llamar la atención, ella tenía una presencia natural y él se enamoró de inmediato. Vivían en un barrio tranquilo de las afueras de Madrid, donde sus rutinas se entrelazaban de forma sencilla pero armoniosa. Parecía una vida estable y segura, el tipo de vida que Alejandro siempre había soñado tener. Sofía era profesora de arte, apasionada por lo que hacía. Sus alumnos la adoraban y para ella nada era más gratificante que ver a los jóvenes descubrir sus propias pasiones en sus clases. Alejandro era un ingeniero civil, práctico y minucioso, características que aplicaba no solo en el trabajo, sino también en el hogar. Era el tipo de persona que planificaba todo, desde las vacaciones hasta las compras semanales. Le gustaba la previsibilidad y, sobre todo, valoraba la seguridad que aportaba la estabilidad. Al inicio de su relación, la conexión entre ellos era evidente. Las conversaciones fluían con facilidad y había una química innegable que los unía. Disfrutaban salir a cenar los fines de semana, explorar cafés de la ciudad y planificar viajes a destinos inesperados. Fue una etapa en la que todo parecía perfecto y, para Alejandro, esa fue la prueba de que finalmente había encontrado el amor que siempre había estado esperando. Recordó un momento, durante un viaje a la costa, cuando la vio reír mientras el agua fría del mar tocaba sus pies, y pensó que era la vista más hermosa que había visto en su vida. Sin embargo, con el tiempo, la rutina empezó a pasar factura. Las peleas que antes eran raras se han vuelto más frecuentes, casi siempre por razones triviales. Sofía se quejaba del cansancio del trabajo, de la monotonía que se había instalado en sus vidas, mientras Alejandro insistía en que todo estaba bien, que eran solo fases que enfrentaban todas las parejas. Pero había algo en sus ojos que él no podía descifrar, una especie de vacío que aparecía de vez en cuando, como si estuviera en otro lugar, muy lejos. Alejandro notó estos cambios, pero no supo cómo afrontarlos. Nunca fue bueno para expresar sentimientos complejos, y trataba de compensarlo de otras maneras, sorpresas espontáneas, pequeños obsequios, cenas románticas planificadas en el último momento. Pero incluso en estos intentos, existía la sensación de que Sofía estaba cada vez más distante, aunque nunca supo decir exactamente qué era. Evitó pensar demasiado en ello, creyendo que si actuaba como si todo estuviera bien, eventualmente lo estaría. Sofía, por su parte, se sintió asfixiada. Amaba a Alejandro, pero en algún momento, el sentimiento que tenía por él comenzó a mezclarse con una insatisfacción que no podía explicar. La rutina del matrimonio, que antes le había parecido cómoda, ahora le daba la impresión de estar atrapada. Sus conversaciones ya no eran tan largas ni tan ligeras, todo parecía girar en torno a las mismas preocupaciones cotidianas, y le faltaba algo que la hiciera vibrar nuevamente. Algo que reavivaría la chispa que había sentido al principio,
pero que ahora parecía solo un recuerdo lejano. Durante una tarde lluviosa, mientras pintaba en el pequeño estudio que Alejandro le había habilitado, Sofía miró el lienzo en blanco y no sintió nada. No había inspiración, ni ideas, solo un vacío. Este era el tipo de cosas que la perturbaban más que cualquier discusión. Siempre fue una persona creativa, alguien que encontraba alegría en los colores, las formas y la expresión. Pero últimamente, incluso eso pareció escaparse de sus manos. Era como si algo dentro de ella estuviera dormido y no supiera cómo despertar. En el trabajo, sin embargo, seguía siendo la Sofía de siempre. Sus compañeros y alumnos no notaron la inquietud que ella intentaba ocultar. Allí, ella era la maestra emocionada, sonriente y enérgica. Pero en el fondo se sentía desconectada, una versión de sí misma que no reconocía. Cada día, la fachada que mostraba ante los demás parecía más alejada de la verdad que llevaba dentro de sí. Alejandro, en cambio, estaba inmerso en el trabajo. Un proyecto importante en la ciudad requería su atención y pasó innumerables horas en el sitio de construcción, coordinando equipos y asegurándose de que todo estuviera en orden. La presión del trabajo, combinada con la creciente frustración en el hogar, le hizo evitar lidiar con problemas de relación. En cambio, se sumergió en proyectos y encontró consuelo en lo que podía controlar. Para él todo tenía una solución lógica, una secuencia de pasos que llevarían al resultado deseado. Pero el matrimonio no era un proyecto y él no sabía cómo manejar algo que no podía planear. Las noches de volver tarde a casa, exhaustas, se hicieron más frecuentes. Sofía ya no lo esperaba en la sala y él ya no le preguntaba por su día con la misma emoción de antes. Las comidas juntos se limitaban a breves conversaciones, llenas de silencios incómodos. La casa que alguna vez estuvo llena de risas y pequeños intercambios de cariño, ahora parecía un lugar donde ambos evitaban cualquier tipo de enfrentamiento. Pese a todo, hubo momentos en que Alejandro vislumbró a la mujer de la que se había enamorado. Pequeños gestos, como cuando preparó su plato favorito sin que él se lo pidiera, o cuando, sin motivo aparente, se acurrucó junto a él en el sofá. Estos momentos le dieron esperanza, la sensación de que, tal vez, todo podría volver a ser como antes. Quería creerlo, necesitaba creerlo, porque la alternativa, que algo dentro de ella había cambiado y tal vez nunca volviera a ser lo mismo, era simplemente demasiado dolorosa para aceptarla. Para Sofía, estos pequeños gestos fueron su intento de reconectarse, de recordarse a sí misma porque eligió estar con Alejandro. Pero cada vez que intentaba acercarse, era como si apareciera una barrera invisible que le impedía sentir lo que sabía que debía sentir. Y esta barrera, aunque intangible, era implacable y la hacía sentir aún más sola. Los fines de semana todavía hacían planes juntos, pero las citas con amigos y las cenas románticas se sentían forzadas, como si ambos estuvieran tratando de demostrarse a sí mismos que todo estaba bien. Alejandro no entendía que había cambiado y Sofía no sabía cómo explicarlo. Lo que antes era natural ahora parecía una obligación. Y sin darse cuenta, comenzaron a seguir caminos paralelos, todavía lo suficientemente cerca como para tocarse, pero demasiado separados para conectarse verdaderamente. Fue una lenta erosión, un desgaste que ninguno de los dos supo frenar. Y con el paso de los días, Alejandro se aferró a la esperanza de que todo fuera solo una fase, mientras Sofía buscaba en silencio algo que la hiciera sentir viva nuevamente. Ambos estaban atrapados en un baile que ya no sabían cómo liderar, y el silencio entre ellos se hacía cada vez más ensordecedor. Y fue en ese espacio vacío entre lo que fueron y lo que intentaron ser donde comenzó a desarrollarse la verdadera historia. Pasaron las semanas y la distancia entre Alejandro y Sofía parecía aumentar cada día. Se esforzó por mantener la rutina, como si el simple hecho de seguir adelante pudiera resolver todos los problemas que se acumulaban entre ellos. Pero por mucho que intentara ignorarlo, él no podía negar la sensación de que algo andaba mal. En los últimos meses, Sofía empezó a salir sola con más frecuencia. Ella decía que eran reuniones de amigos, cenas para satisfacer a viejos compañeros, y Alejandro, a pesar de su creciente curiosidad, nunca puso objeciones. No quería parecer controlador, y había una parte de él que quería creer que todo esto era solo una fase. Las ausencias de Sofía se hicieron más frecuentes y, poco a poco, fue creando pequeñas excusas para escapar de casa. Tengo una reunión con gente en la escuela, voy a tomar un café con un amigo que hace tiempo que no veo, un evento de arte en el centro.
Al principio Alejandro no sospechó nada. Él confiaba en ella, y una parte de él incluso se sintió aliviado al verla encontrar cosas que la hacían sonreír. Pero había algo extraño en la forma en que se comportó cuando llegó a casa, una energía diferente, un brillo en sus ojos que él no había visto en mucho tiempo. Fue sutil pero imposible de ignorar. Una noche, mientras ordenaba unos papeles en la oficina de su casa, Alejandro encontró un pequeño joyero que Sofía había dejado sobre la mesa. Curioso, lo abrió y vio un delicado collar, con un colgante sencillo y elegante. No era algo que él le hubiera regalado y conocía muy bien el gusto de Sofía para los regalos, ella siempre prefería las cosas que tuvieran algún significado sentimental. Y ese collar no era algo que él reconociera. Fue en ese momento que Alejandro sintió, por primera vez, una sensación de vacío en el pecho, una ansiedad que crecía con cada pensamiento. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa. Intentó observar más de cerca, sin ser invasivo. Sofía seguía alejándose y, en cada ocasión, Alejandro se encontraba luchando contra el impulso de preguntarle a dónde iba y con quién. Recordó cómo era al principio de su relación, cuando ella hablaba entusiasmada de todo lo que hacía, cómo las palabras fluían con facilidad entre ellos. Ahora sus respuestas fueron vagas, breves, como si quisiera evitar dar detalles. Una mañana, Alejandro decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Llegó al trabajo, saludó a sus compañeros como de costumbre, pero en lugar de sentarse en su escritorio, cogió el teléfono y llamó al número que Sofía le había mencionado en una de sus recientes disculpas. Era una galería de arte donde dijo que había un evento importante. El encargado fue cordial, pero cuando Alejandro preguntó sobre el evento de la noche anterior, hubo un momento de vacilación antes de responder que no había habido ningún evento en la galería en esa fecha. Colgó el teléfono con las manos temblorosas y un escalofrío recorriendo su espalda. A partir de ese día Alejandro ya no pudo mantener la calma. Las noches que Sofía salía se volvieron tortuosas. Cada vez que la puerta se cerraba detrás de ella, él se preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo. Comenzó a notar detalles que antes no le habían llamado la atención, el perfume que solo usaba en ocasiones especiales, la ropa que escogía con más cuidado de lo habitual, las sonrisas que parecían un poco forzadas cuando le preguntaba cómo había ido la noche. Pero fue una tarde soleada, cuando Sofía dijo que iba a visitar a un colega, que Alejandro decidió seguir su instinto. Nunca había hecho esto antes, y el simple hecho de subirse al auto y conducir para seguir a Sofía hizo que su corazón diera un vuelco. Se sentía ridículo, paranoico, pero algo dentro de él pedía respuestas. La siguió hasta un café escondido en el centro de la ciudad, un lugar discreto, lejos de la multitud de turistas. Detuvo el auto a una distancia segura y la observó mientras ella entraba. Minutos después apareció un hombre. La saludó con una sonrisa y se sentó a su lado, no de frente, como lo harían dos amigos, sino de manera íntima, inclinándose hacia ella, susurrando algo que hizo reír a Sofía de una manera que Alejandro no había visto en mucho tiempo. Eso fue como un puñetazo en el estómago. Sintió que la sangre se le escapaba de la cara, sus manos temblaban sobre el volante, pero no podía apartar la vista de aquella escena. Lo único que quería hacer era salir del coche, enfrentarlos, exigir respuestas. Pero al mismo tiempo, había un miedo que lo paralizaba. El miedo a confirmar lo que ya sabía, en el fondo, que era verdad. Allí permanecieron más de una hora, conversando, sonriendo, intercambiando gestos de cariño que no dejaban lugar a dudas. Cuando el hombre puso su mano sobre la de ella, Alejandro se sintió incapaz de respirar. Era un extraño, pero aquí, en ese momento, parecía ser el centro del mundo de Sofía. Alejandro no sabía qué hacer. Su mente oscilaba entre el shock y la ira, y tuvo que luchar contra el impulso de actuar impulsivamente, de entrar al café y arruinarlo todo de una vez. Cuando regresó a casa esa noche, Sofía estaba tranquila, con la misma leve sonrisa con la que disimulaba sus ausencias. Alejandro la observó mientras ella hablaba de su día, de su forma de moverse por la cocina, como si nada hubiera cambiado. Y se dio cuenta de que, para ella, quizá nada había cambiado realmente. Él era quien ahora vivía en una pesadilla de la que no podía despertar. Al final, no necesitó confrontarla. Sofía dejó su celular sobre la mesa mientras se dirigía a la ducha y un mensaje iluminó la pantalla. Fue genial verte hoy, te extraño, decía, seguido de un corazón.
Alejandro tomó el dispositivo, leyó el mensaje y sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Esa era la confirmación que nunca había querido encontrar y, sin embargo, ahí estaba, una traición abierta y real, imposible de ignorar. Apagó su teléfono celular, lo dejó donde estaba y se sentó en el sofá, mirando al vacío. Sofía regresó minutos después, emocionada, como si nada hubiera pasado. Pero en ese momento Alejandro supo que no había vuelta atrás. Ya no necesitaba imaginar, ya no necesitaba fingir que todo estaba bien. La verdad estaba ahí, dolorosa y fría, esperando a ser confrontada. Alejandro pasó la noche en vela, dándole vueltas a todas las posibilidades en su cabeza. La traición era un hecho, él ya lo sabía. Pero para alguien tan racional como él, faltaban respuestas. Necesitaba entender por qué, necesitaba encontrar significado al caos que había surgido en su vida. Mientras Sofía dormía en el dormitorio, él permaneció en la sala, con la mente dando vueltas, alternando entre enojo y tristeza, tratando de descifrar cómo llegó todo a este punto. A la mañana siguiente decidió confrontarla. No era propio de él involucrarse en discusiones acaloradas, pero la traición había destrozado cualquier ilusión que todavía albergara. Cuando Sofía despertó, encontró a Alejandro sentado en la mesa de la cocina, un rostro que nunca había visto antes, una mezcla de frialdad y determinación. Ella se detuvo, sorprendida, y él no esperó para empezar. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos, con voz seca y firme. Sofía vaciló un momento, intentando mantener la compostura. «Por supuesto, ¿sobre qué?». Se acercó, intentando sonreír, pero la tensión en el aire era palpable. «Sobre él. Sobre a quién has visto». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía y, por un instante, vio romperse la máscara de calma de su rostro. «No tiene sentido negarlo, te vi. Y sé que esto no empezó ayer». Sofía permaneció en silencio, como buscando las palabras adecuadas para decir, pero sabía que cualquier explicación sería en vano. Ella respiró hondo, evitando mirarlo directamente. «Alejandro, no quiero una disculpa», interrumpió, levantándose de su silla. «Quiero que me digas la verdad. Quiero saber cuánto tiempo lleva sucediendo esto y, lo más importante, ¿por qué?». Sofía finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y culpa. «Yo, no sé cómo pasó esto», comenzó con la voz temblorosa. «Me sentí sola, distante y, él apareció. Fue un error, lo sé. No se suponía que fuera así». «¿Un error?». Alejandro se rió, pero no había humor en su risa, solo amargura. «Un error es cuando te olvidas de apagar las luces, Sofía. Lo que hiciste fue una elección». Ella se acercó, como si intentara tocarlo, pero Alejandro retrocedió evitando cualquier contacto. «Por favor, déjame explicarte», dijo, casi suplicante. «Entonces explica». Explotó, finalmente dejando salir la frustración que había reprimido durante tanto tiempo. «Porque hasta ahora, todo lo que veo es una excusa vacía». Sofía tragó. Sabía que tenía razón y que no había ninguna justificación que le hiciera entender lo sucedido. Pero necesitaba intentarlo. «Me perdí, Alejandro», comenzó en voz baja. «Me sentí atrapada en una vida que parecía no tener más color, ni más brillo. Y luego encontré a alguien que me hizo sentir viva otra vez». Sus palabras golpearon a Alejandro como un golpe. Con cada frase, sentía que su corazón se rompía un poco más, pero sabía que necesitaba escucharla hasta el final. «¿Y nunca pensaste en decirme eso? ¿Alguna vez pensaste que tal vez podría entenderlo, que podríamos intentar resolverlo juntos?». Sofía se quedó en silencio por un momento, con los ojos llenos de lágrimas. «Pensé, pero tenía miedo. Asustado de que no lo entenderías, asustado de que fuera demasiado tarde para arreglar las cosas». Alejandro sintió una oleada de compasión mezclada con ira. «¿Y ahora? ¿Crees que todavía hay una manera?». Ella no respondió. Y su silencio fue la respuesta que temía escuchar. Pero antes de que pudiera decir algo más, sonó el timbre, interrumpiendo la conversación. Ambos estaban confundidos, se miraron por un segundo y Alejandro se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, se encontró cara a cara con un hombre que reconoció de inmediato,
el mismo hombre que había visto en el café con Sofía. El intruso no parecía avergonzado ni culpable. Al contrario, parecía satisfecho, como si supiera exactamente lo que hacía allí. «Buenos días», dijo, sin la menor vacilación. «Soy Javier». Alejandro quedó en shock por un momento, tratando de procesar lo que estaba pasando. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con voz baja y controlada, como si estuviera conteniendo un volcán a punto de explotar. «Vine a hablar contigo», respondió Javier, tajante. Sabía que este momento llegaría y creo que es hora de poner nuestras cartas sobre la mesa. Miró a Sofía, que parecía paralizada, y volvió a mirar a Alejandro. «Ella no te dijo nada, ¿verdad?». Sofía abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero Javier la interrumpió. «Será mejor que me explique. Será más fácil de esta manera». Se volvió hacia Alejandro y su rostro adoptó una expresión seria, casi sombría. Me acerqué a ella a propósito. Sabía quién era ella incluso antes de conocerla. Y créanme, no fue difícil lograr que se acercara a mí. Alejandro parpadeó, tratando de entender las palabras. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de venganza», dijo Javier, su tono frío y calculador. «Tú destruiste mi vida, Alejandro, hace años. Tal vez ni siquiera lo recuerdes, pero yo nunca lo olvidé». Alejandro estaba perdido. «¿Qué te hice?». «Me quitaste todo», respondió Javier, con la voz llena de resentimiento. «Trabajé en una pequeña empresa constructora que quebró porque su empresa nos aplastó. Perdí mi trabajo, mi casa y, finalmente, mi familia. Pero mientras veía cómo todo se desmoronaba a mi alrededor, decidí devolverle el favor. Y encontré la manera perfecta de hacerlo». El shock hizo que Alejandro vacilara. Recordaba vagamente el incidente, de feroz competencia en el mercado que acabó con algunas pequeñas empresas, pero nunca pensó que podría tener consecuencias tan devastadoras. «Eso fue, hace años», tartamudeó. «No lo sabía». «No, no lo sabías. Y por eso fue tan fácil para mí», continuó Javier, su tono lleno de oscura satisfacción. «Me acerqué a Sofía sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Hice que ella confiara en mí, la hice enamorarse. Todo para que sientas el mismo tipo de dolor que yo sentí. Quería que supieras lo que es que te quiten todo lo que amas». Las palabras de Javier flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Alejandro sintió que el mundo se le caía encima, pero ahora era Sofía la que estaba perpleja. «¿Tú hiciste todo esto a propósito?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Me usaste?». Javier se volvió hacia ella con mirada implacable. «Sí, lo usé. Y no me arrepiento». Dio un paso atrás, como si apreciara el caos que había causado. «Quería que él sintiera este dolor y tú eras el medio para lograrlo. Nunca se trató de ti, Sofía. Se trataba de él». Alejandro se sintió destrozado. No solo traicionado por la mujer que amaba, sino también humillado al comprender que había sido el objetivo de un plan meticuloso, una venganza cruel que nunca podría haber predicho. Javier lo miró por última vez, con una sonrisa fría. «Ahora ya lo sabes, Alejandro. Ahora entiendes lo que es perderlo todo». Y entonces, sin nada más que decir, Javier se dio vuelta y se fue, dejando un silencio abrumador en la habitación. Alejandro y Sofía permanecieron allí, inmóviles, ambos en shock, pero cada uno por diferentes motivos. Ella se dio cuenta de que solo había sido un peón en un juego de venganza, y él comprendió que el peso de sus acciones pasadas había regresado para destruirlo de maneras que nunca imaginó posibles. Pero mientras Sofía intentaba procesar el hecho de que había sido manipulada, Alejandro se preguntaba cómo seguiría adelante ahora que la verdad estaba clara. Porque, al contrario de lo que imaginaba, lo ocurrido no fue solo una traición. Fue una represalia, una justicia cruel, de alguien a quien no le importaba cuántas vidas necesitaba destruir para sentirse vengado. El silencio que siguió a la revelación de Javier pareció interminable, pesado y asfixiante. Alejandro y Sofía permanecieron quietos, como si la brutal verdad que acababa de ser expuesta hubiera congelado el tiempo a su alrededor. Las palabras todavía resonaban en las mentes de ambos, cada una como un golpe más profundo que el anterior. El mundo que conocían, que a pesar de las grietas seguía en pie,
ahora parecía completamente destruido. Alejandro se sintió aplastado. No era solo el dolor de saber que su esposa le había sido infiel, fue la humillación de darse cuenta de que toda la traición había sido orquestada para hacerle daño. Javier no solo destruyó su matrimonio, había destruido su sentido de control, de seguridad, de quien pensaba que era. Siempre se enorgullecía de ser meticuloso, alguien que se aseguraba de que nada saliera fuera de lugar. Pero en ese momento se dio cuenta de que todos sus esfuerzos por mantener su vida organizada eran inútiles. Había sido manipulado sin darse cuenta, engañado por alguien que esperaba pacientemente vengar una vieja herida. Sofía sintió una sensación de mareo. Todavía estaba procesando la revelación de que Javier había planeado todo. Se sintió traicionada, utilizada, pero también confundida. Una parte de ella todavía quería entender, justificarse a sí misma cómo llegó todo a este punto. Cuando pensaba en Javier, recordaba lo viva que él la hacía sentir, como parecía entenderla de una manera que Alejandro no podía. Y ahora, toda esta conexión resultó ser una farsa, un juego cruel donde ella no era más que una pieza desechable. Alejandro rompió el silencio, su voz ronca por contener sus emociones. ¿Sabías? Preguntó sin mirar a Sofía. ¿En algún momento, supiste que te estaba usando? Sofía negó con la cabeza y los ojos se le llenaron de lágrimas. No, yo no lo sabía. Él siempre fue tan amable conmigo. Nunca pensé que, se detuvo, tragó saliva y luchó por mantener la voz firme. Nunca pensé que me estaba usando para vengarse de ti. Alejandro se rió, una risa amarga e incrédula. ¿Amable? Repitió, como si la palabra fuera una broma cruel. ¿Así que así es como hizo que te enamoraras de él, ser amable? Él la miró y Sofía vio una mirada de dolor que nunca antes había visto. No era solo el dolor de la traición, fue el dolor de darse cuenta de que, de alguna manera, él también era responsable de ello. El silencio una vez más llenó la brecha entre ellos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Para Sofía fue difícil aceptar que todos esos momentos con Javier, todas las conversaciones que la hacían sentir comprendida, no fueran reales. Se sentía vacía, como si le hubieran arrancado parte de su identidad. Pero al mismo tiempo, no pude evitar sentir una punzada de culpa por Alejandro, una culpa que ardía como brasas. Sabía que lo había lastimado y que, de alguna manera, había contribuido a ese enfermizo plan, aunque fuera sin querer. Alejandro, en cambio, se debatía entre el odio que sentía por Javier y la tristeza que aún sentía por Sofía. Por mucho que quisiera odiarla, no podía. Ella era su esposa, la mujer que había amado durante tanto tiempo. Pero ahora, todo lo que vio cuando la miró fue el dolor que ella trajo a su vida. La ira por Javier ardía en su interior, una ira que crecía a cada segundo, pero el dolor que provenía de Sofía era diferente. Era más profundo, más silencioso, como una herida que no dejaba de sangrar. ¿Entiendes lo que hizo?, dijo finalmente. Él te usó, Sofía. Usó nuestros problemas, nuestros tiempos difíciles, para destruirnos. Y lo logró. Porque al final le diste exactamente lo que quería. Sofía quiso responder, quiso explicarle que nunca fue su intención traicionar así a Alejandro. Pero cada vez que intentaba hablar, las palabras parecían perderse en su garganta. Nunca se había sentido tan impotente, tan incapaz de arreglar lo que se había roto. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y dejó escapar un sollozo. Lo siento, fue todo lo que pudo decir, con voz temblorosa y apagada. Lo siento por todo. Alejandro la miró y por un momento Sofía pensó que iba a decir algo, pero él simplemente desvió la mirada, como si no pudiera soportar verla. La tristeza en sus ojos parecía incluso más abrumadora que la ira. Quería gritar, quería culpar a alguien, quería que de alguna manera todo ese dolor desapareciera, pero sabía que eso era imposible. En ese momento se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía dejar que su ira lo consumiera todo, destruyera cualquier posibilidad de futuro o intentar encontrar un camino que no lo dejara completamente amargado. Sabía que perdonar era imposible, pero tal vez había algo que podía hacer para no perderse por completo en ese odio. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sofía, su voz tan baja que apenas se escuchó. Era una pregunta que temía hacer, pero sabía que necesitaba saber la respuesta.
Alejandro respiró hondo y por un momento cerró los ojos. Cuando los abrió, su expresión era más tranquila, pero aún había una tristeza que parecía no tener fin. No lo sé, admitió. Pero sé que no dejaré que se salga con la suya. No después de todo esto. Sofía lo miró sin saber si eso era una promesa o una amenaza. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que, por mucho que lo intentara, nunca podría arreglar lo que estaba roto entre ellos. La traición, la revelación de Javier, todo eso había dejado marcas que nunca podrían borrarse. Pero había algo en los ojos de Alejandro que todavía reconocía, una determinación que le recordaba al hombre del que se había enamorado años atrás. ¿Quieres venganza?, preguntó, con un dejo de vacilación en su voz. Porque yo también fui usado, Alejandro. A mí también me engañaron. Alejandro la observó durante un largo momento y había conflicto en sus ojos. No se trata de venganza, respondió con voz firme pero aún vacilante. Se trata de justicia. Si cree que puede destruir la vida de las personas y salirse con la suya, se equivoca. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Sofía sintió un atisbo de esperanza, pero también de miedo. Porque sabía que cualquier camino que tomaran a partir de ese momento sería arriesgado, impredecible. Alejandro estaba herido y ella no sabía hasta dónde estaría dispuesto a llegar para lidiar con ese dolor. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual que antes. Y de alguna manera, necesitaban encontrar una manera de lidiar con lo que quedaba, incluso si eso significaba enfrentarse no solo a Javier, sino también a ellos mismos. Y así la tensión aumentó, como una tormenta a punto de estallar, mientras se preparaban para enfrentar al hombre que había entrado en sus vidas y había puesto todo patas arriba. El dolor de la traición aún ardía, pero ahora había algo más, una necesidad urgente de enfrentar la verdad y, finalmente, enfrentar todo lo que la revelación había sacado a la luz. Los días que siguieron fueron silenciosos y oscuros. Alejandro evitaba a Sofía y ella respetaba su espacio, sabiendo que cualquier intento de hablar solo resultaría en más dolor. La decisión estaba tomada, ya no podía vivir con ella. La traición había sido una puñalada, pero saber que todo era parte de un plan de venganza hacía imposible cualquier intento de reconciliación. Incluso si quisieran, lo que quedaba entre ellos era solo un vacío. Pero Alejandro no había terminado. Las palabras de Javier aún resonaban en su mente, como un desafío, y sabía que la única manera de encontrar algún tipo de paz era enfrentarlo nuevamente. Esta vez, no como víctima pasiva de un plan cruel, sino como alguien dispuesto a exponer la verdad, para que Javier afronte las consecuencias de sus actos. Alejandro concertó un encuentro con Javier, en un lugar público, un restaurante discreto donde pudieran hablar sin interrupciones. Cuando llegó, Javier ya estaba allí, con el mismo aire de desprecio y superioridad. No esperaba volver a verte, dijo Javier, con una sonrisa cínica. ¿Qué más quieres de mí, Alejandro? Alejandro mantuvo la calma, algo que requirió toda la fuerza que tenía. Solo quiero entender algo, Javier, ¿qué ganaste con esto? Destruiste mi matrimonio, me hiciste sufrir, pero, ¿realmente te trajo la paz que buscabas? ¿Valió la pena? Javier guardó silencio por un momento, estudiando el rostro de Alejandro. No lo entiendes, ¿verdad? La gente como tú nunca lo entiende. Arruinas vidas y sigues adelante, como si nada hubiera pasado. No podía dejarlo así. Y sí, fue satisfactorio verte perderlo todo. Alejandro asintió, como si finalmente entendiera algo. Sabes, durante días me pregunté qué hacer contigo. Si te expusiera, si encontrara una manera de hacerte tanto daño como tú me hiciste a mí. Pero luego me di cuenta de que al hacer esto me volvería como tú. Javier frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo? No voy a seguir ese camino, continuó Alejandro. No me rebajaré a tu nivel. Pero esto lo pagarás, Javier. Quizás no de la manera que esperas, pero lo será. Porque no seré el único en saber la verdad. Te contaré todo lo que hiciste y las personas que te rodean, tu familia, tus compañeros de trabajo, todos sabrán exactamente quién eres. Javier sonrió con incredulidad. ¿Y crees que esto hará alguna diferencia? A nadie le importa, Alejandro. El mundo está impulsado por personas como yo, que hacen lo que tienen que hacer para conseguir lo que quieren.
Tal vez, respondió Alejandro, con mirada firme. Pero hay una cosa de la que no te diste cuenta: al intentar destruirme, solo te destruiste a ti mismo aún más. Porque ahora, todo lo que hiciste, toda esta manipulación, se vuelve en tu contra. No tienes nada más que el odio que has cargado durante años, y yo voy a seguir adelante. Yo reconstruiré mi vida, mientras tú seguirás atrapada por este rencor que te consume. Javier no respondió de inmediato. Por primera vez, Alejandro vio algo diferente en sus ojos, una sombra de duda, como si sus propias convicciones comenzaran a flaquear. Pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro se levantó, poniendo fin a la conversación. No seré tu objetivo para siempre, Javier. Pero tendrás que lidiar con lo que te has convertido. Y así, Alejandro se alejó, dejando a Javier solo, perdido en sus propios pensamientos, incapaz de procesar la idea de que su venganza podría no haber sido la victoria que imaginaba. De regreso a casa, Sofía estaba esperando a Alejandro. Sabía que él había ido a ver a Javier, y aunque no sabía lo que le habían dicho, podía sentir que algo había cambiado. Alejandro entró en la casa y había una ligereza en su postura que ella no había visto en semanas. Sabía que el final estaba cerca, pero esperó en silencio a escuchar lo que él diría. Hablé con él, dijo Alejandro rompiendo el silencio. Y entendí que tengo que seguir adelante. Necesito dejar esto atrás. Miró a Sofía y en sus ojos había una profunda tristeza, pero también una calma resignada. No puedo quedarme más aquí, Sofía. Ambos sabemos que esto se acabó. Sofía asintió, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Lo sé, susurró. Y por mucho que duela, lo entiendo. Solo quiero que sepas que incluso si todo terminara así, lamento profundamente haberte lastimado. Alejandro la observó durante un largo momento y había una sinceridad en sus ojos que él reconoció. Pero aún así, no fue suficiente para borrar lo sucedido. Sé que lo sientes, dijo finalmente. Pero eso no cambia lo que pasó. Ambos tenemos que encontrar la manera de seguir adelante, cada uno a nuestra manera. Y así se despidieron. No hubo gritos, ni acusaciones finales, solo un adiós silencioso y melancólico. Alejandro empacó sus cosas y se fue, dejando atrás la casa que, durante tanto tiempo, había sido símbolo de una vida que ahora estaba destrozada. Para Javier, la consecuencia de sus acciones llegó de una manera que no esperaba. Alejandro cumplió su promesa. La historia de su manipulación salió a la luz y poco a poco se encontró aislado, con gente que se alejaba, desconfiada, avergonzada de estar asociada a él. Su venganza, que tanto planeó, acabó siendo la causa de su propia perdición. Perdió clientes, amigos y, lo más importante, el respeto que creía merecer. Al final, se dio cuenta de que lo único que había logrado era un vacío aún mayor que antes. Sofía, a su vez, tuvo que afrontar las consecuencias de sus propios errores. Nunca volvió a ver a Javier y, aunque tuviera la oportunidad, sabía que no podría mirarlo sin sentir repulsión. Intentó retomar su vida, centrándose en su trabajo y encontrando pequeños momentos de paz en las cosas que le gustaba hacer. Pero en el fondo sabía que las cicatrices de esa historia permanecerían con ella para siempre. Alejandro, aunque desolado, encontró fuerzas para empezar de nuevo. Se mudó a un nuevo departamento y comenzó a construir una nueva rutina, poco a poco, día a día. Todavía había dolor, recuerdos que surgían sin previo aviso, pero se negaba a permitir que eso definiera el resto de su vida. Y mientras recorría este nuevo camino, supo que, a pesar de todo, era libre, libre de las mentiras, la manipulación y, sobre todo, del dolor que Javier intentaba infligirle. Porque, al final, no fue destruido. Sobrevivió y estaba listo para vivir de nuevo. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión. Y si te gustó, no olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Estas narrativas son ficticias y nuestro objetivo es mostrar cómo la infidelidad puede arruinar vidas y relaciones. Hasta la próxima.